Buenos días a todos y a todas. Estamos presentando el plan de movilidad urbano sostenible del Sausal. Esto lo ha hecho, se sacó a licitación por un importe de 12.000 euros y fue la empresa Doimo SL, una empresa especializada en esto, en planes de movilidad y bueno, un poco vamos a dar el resultado de ese trabajo, ¿no? Yo lo dividiría en tres bloques. Un bloque es las cosas, de cómo están esos desplazamientos en el municipio de Sausal. Otro bloque es lo que los residentes dicen en el plan de movilidad y el otro es el diagnóstico que la empresa hace a través de esto, ¿no? Pues hay datos muy interesantes. En el Sausal cada día hay 20.000 desplazamientos. Hay 20.000 desplazamientos cada día en el Sausal. En coche son el 83%, a pie un 10% y en transporte público el 7%. Solo el 25% de los desplazamientos son internos en el municipio, si dentro del pueblo solo el 25%. El 36% de los desplazamientos son de movilidad obligada, es decir, a trabajo o estudio, y el 16% de los desplazamientos son para acompañar a alguien, al colegio, al médico, ese es el 16%. Una media de vehículos es por 2 vehículos por vivienda, es la media. Los principales problemas que detectan los residentes es la dificultad del aparcamiento y la congestión de la TF5 en las horas puntas. Y la red básica peatonal, se entiende en general que está bien acondicionada, el tema de aceras, etcétera. El diagnóstico del PMU, la movilidad en el transporte público, poco uso en general, no hay conexión interna en el municipio, la parte del transporte compuesta de un sistema a 3 cotas, la parte alta, la parte de Ravelo, la parte de la carretera general, la parte de medianías y la parte del casco por el Calvario, ¿no? Y posibilidad de mejoras en las paradas de las guaguas, accesibilidad y marquesina. Con la movilidad en vehículo privado, se detectan que son 35.000 vehículos día en cada sentido por el tema de la TF5. El resto de la red, por la parte de la carretera general, de 5 a 6.000 vehículos día, y en Ravelo 5.000 vehículos por día, y en la red básica entre 2.000 y 4.000 vehículos por día. El otro tema es el estacionamiento. Aunque digan, en este caso, la pregunta a los vecinos del tema del aparcamiento, que es un problema importante en nuestro pueblo, ellos entienden que lo que hace falta es de unificar criterios con el tema de los apartaderos y las zonas azules, que hay unas de 2 horas, otras de media hora. Ellos entienden que hay que unificar para no crearle mucho lío al usuario. La falta de control, es decir, un poco de que la policía esté un poco más encima para que esos estacionamientos, sobre todo de apartaderos, estén libres para que se pueda aparcar otro coche. Y la ocupación media en el municipio de Sausal, nocturna, es del 56% en el casco y el 33% en Ravelo. Y la ocupación por el día, el 66% en el casco y 41% en Ravelo. La saturación está más en la parte comercial y también ellos detectan que hay aparcamientos como a 50 metros o 100 metros que la gente no los utiliza, es decir, que realmente no está acolmatado el tema del aparcamiento en nuestro pueblo, que hay un 40% libre en el transcurso del día. Siempre, posiblemente, nos decía la persona que hizo el estudio que ellos no lo entienden por el tema de los colegios, ¿no? Cuando llega la primera hora de la mañana o la hora de salida, que es cuando hace falta aparcamiento, pero eso no es un problema del Sausal, es un problema de la isla, de Canarias y del mundo. Si mira, esto es un problema que es muy difícil de solucionar, porque donde hay un colegio, ese momento crítico de 15, 20 minutos existe. Cuando eso desaparece, se quedan aparcamientos libres y de uno a pensar, y es verdad, si cuando termina el colegio Zamoga o el Instituto San Nicolás o el colegio Ravelo, después hay aparcamiento en la zona del Mercadillo, en esa zona siempre hay aparcamiento durante todo el día que no se ocupa. Yo ahora un poco más también, ahora el compañero, el concejal de transporte, hará un poquito más, avanzará un poco más del estudio, especialmente porque hay unas cosas muy interesantes, especialmente relacionadas a los colegios, el tema de algunas rotondas, algunas intersecciones, algunos cruces en nuestro pueblo que se pueden mejorar y la verdad que se aportan muy buenas ideas y a un poquito le adelanta el tema este. Pues muchas gracias. Con el análisis que plantea el plan de movilidad y que nos ha puesto el señor alcalde, el plan de movilidad lo que nos viene a plantear es una serie de propuestas que podríamos enfocar en
en torno a 4 grupos. Uno van dirigidos directamente a la mejora del espacio público y la movilidad del peatón, otro va enfocado directamente al transporte público, con la mejora en zonas de aparcamiento para vehículos también dentro de este apartado, la movilidad eléctrica como parte muy importante y una fase última que viene a ser la valoración de todo lo que sería todo este tipo de acciones. En cuanto al primer grupo, la mejora del espacio público y la movilidad peatonal. En este apartado se centra en desarrollar las medidas que en la situación actual, hacer un análisis de la situación actual, y nos propone 2 tipos de actuaciones, unas que deben de realizarse en el medio plazo y otras en el largo plazo. Lo bueno que ha tenido este plan de movilidad para este grupo de gobierno es que viene a ratificar lo que desde este ayuntamiento llevamos algún tiempo planteándonos en cuanto al desarrollo de lo que sería la movilidad dentro del municipio. Prácticamente coinciden los proyectos que estamos desarrollando o que están en fase de desarrollo en esta administración, coinciden con los planteamientos de futuro que nos plantea el propio plan. Los redactores del plan coinciden en que las fases en las que inicialmente o a medio plazo debemos de actuar con lo que realmente ahora mismo se viene desarrollando en todo nuestro municipio. Hay una parte muy importante al que ha hecho referencia nuestro alcalde, que es el entorno de los centros educativos. En nuestro municipio, en la parte baja, tenemos el instituto y el colegio están separados, pero suelen, sobre todo los centros de educación infantil, suelen tener gran acumulación de vehículos por las mañanas y suele ser contradictorio lo que nos plantean los vecinos con lo que promovemos desde el propio ayuntamiento y lo que nos plantea el plan de movilidad, algo que a nosotros pues hoy nos sirve de apoyo para seguir manteniendo este tipo de medidas. Básicamente redunda en que el acceso, hay que priorizar el acceso peatonal a todos los centros educativos frente al vehículo, puesto que el tener aparcamientos en la puerta del colegio lo único que viene a plantear es un problema de accesibilidad en todo su entorno. En cambio, el planteamiento que hace el plan de movilidad viene a coincidir con las últimas actuaciones que hemos ido desarrollando desde el ayuntamiento, que es intentar que los accesos, que las puertas a estos centros educativos sean con la mayor amplitud posible de acera, para intentar eliminar la acumulación del peatón, que es sobre quien hay que priorizar, dándose en ambos entornos la misma situación. En las proximidades de los centros educativos aparece un gran número de plazas disponibles de aparcamiento que se encuentran a menos de 500 metros y que permitirían, con una red peatonal como la que tenemos, acceder si todavía dispusiéramos de aceras mucho más anchas. Como les decía, es algo que posiblemente nuestros vecinos, sobre todo los usuarios de los centros de infantil, pues critican bastante y siempre nos reclaman que se habilite más aparcamientos justo en el entorno de los accesos, pero que, como les decía, lo que prioriza el plan es que lo que realmente debe de incrementarse es la amplitud de aceras, incluso hacer desaparecer aparcamientos justo delante de las puertas de los centros educativos, para así evitar la aglomeración de vehículos, los atascos y que el peatón pueda acceder en muchas mejores condiciones. En cuanto dentro de este punto, también nos plantea que las mejoras en la accesibilidad peatonal a la zona de aparcamiento debe de mejorarse. Pues cierto es que tenemos aparcamientos, pero que esos aparcamientos, en cuanto al acceso a la red peatonal, pues debería de llevar unas mejoras que lo hicieran todavía más atractivo, el que la gente optara por dejar el vehículo y aproximarse caminando a estos centros. El segundo grupo que les comentaba, que es también muy importante, es el transporte público. Como explicaba el señor alcalde, el uso del transporte público dentro del municipio no es lo intenso que esperaríamos y que desearíamos, y que es una de las claves para reducir los niveles de contaminación y de uso de todos aquellos hidrocarburos que consumen nuestros vehículos hoy en día,
pues donde debemos redundar, por tanto, es en hacer intensivo en la medida de lo posible el transporte público. ¿Qué plantea? Pues hace diferentes enfoques. El primer enfoque lo hace en cuanto al estado de la red pública de transporte en este momento. Plantea diferentes mejoras en cuanto a las diferentes paradas de guaguas que hay dentro del municipio, la accesibilidad que en ellas hay. Encuentra focos de interés donde se debería de priorizar. Coinciden muchos de ellos, sobre todo en la vía de propiedad del Cabildo, que es la carretera general, y que la mayor parte de sus paradas no son accesibles, y que apunta por una actuación lo antes posible para mejorar todas esas paradas. Dentro del transporte público también se hace especial hincapié en intentar promover las diferentes medidas en las que venimos oyendo estos últimos años de posible implantación de intercambiadores en nuestros municipios, sea para un tren del norte, sea para un carril busbao, pero que hubiera un intercambiador dentro de nuestro municipio, además acompañado de una parada express en el principal corredor que tenemos, que atraviesa nuestro municipio y que da conexión con ambas zonas, con la zona metropolitana y con la zona norte, que es la TF5. Todo eso sería la implantación de medidas muy atractivas para el usuario y que harían que nuestros vecinos optaran por un uso más intensivo del transporte público. Para complementar todas estas medidas, el plan de movilidad viene a ratificar nuestra idea y la política que estamos siguiendo estos últimos años de intentar implantar un sistema de taxi compartido, taxi a la demanda, un modelo un tanto diferente a lo que se viene instalando en otros municipios, dadas las características que tiene el Sausal, y usando las virtudes, lo que se puede aprovechar de lo que existe ahora mismo, del modelo que existe de taxi compartido, con una peculiaridad que queremos establecer en este municipio, que es que no solamente el taxi haga un recorrido por una línea fija, sino que además pueda acceder a la propia vivienda de muchos usuarios, puesto que la deslocalización que existe, la orografía, la dificultad de la orografía, hace falta un servicio más personalizado que volcara a esos vecinos en la red pública de transporte y le diera acceso. El plan de movilidad, como les decía, viene a apoyar esa idea que este grupo de gobierno está trabajando, y para lo cual hace como parte fundamental o como instrumento puramente necesario la implicación del servicio de taxis en este municipio. Dentro de este apartado, como les comentaba, es muy importante que se realicen una serie de actuaciones en cuanto a la seguridad viaria y la eficiencia de la red viaria. Para ello, nos llama mucho la atención, pero cuando vemos el análisis del plan parece que puede ser medidas muy interesantes. Se plantea que el Sausal sea una ciudad 30, la reducción de la velocidad dentro de los límites de velocidad dentro del municipio. Se plantea como una medida no solamente de seguridad, sino también de incremento de la seguridad, porque como decimos, menos velocidad, menos riesgo de accidentes, pero también de la reducción de los niveles de contaminación. Y además el que nuestros peatones puedan circular o puedan transitar por nuestras calles con mucha más seguridad también incentiva que lo hagan. En cuanto a las actuaciones en la red vial, plantea ciertas mejoras, sobre todo en la carretera vecinal, la Tenerife 172, creo recordar que era el número, sí, Tenerife 172, una serie de medidas que vienen a aprovechar aparcamientos que en la actualidad se consideran un tanto peligrosos por la situación en la que se encuentra, para promover mejoras o ampliaciones de los carriles y permitir que se pueda hacer carriles de incorporación en cruces donde solemos tener cierta conflictividad y se están produciendo algunas situaciones de riesgo, tanto para peatones que transitan por las aceras que están en ese entorno, como para los propios vehículos.
También plantea algunas mejoras en algunas intersecciones y una mejora muy contundente en cuanto a la señalización, sobre todo la señalización pensando en todos aquellos que nos visitan. Es verdad que nuestros usuarios conocen perfectamente, nuestros vecinos conocen perfectamente el pueblo, pero una de las dificultades que han encontrado los redactores del plan es que para quienes no son usuarios de las vías del municipio con asiduidad, se encuentran con cierta desinformación o una información confusa que no les permiten acceder a su destino con la solvencia que quisieran. Además de todo ello, también plantea una mejora en la red de conexión entre los diferentes núcleos, los más importantes, entre el casco y Ravelo, hacer actuaciones puntuales en esas vías que mejorarán sustancialmente algunos puntos de riesgo que nos encontramos. Como también comentó el señor alcalde, hace referencia este plan de movilidad en sus propuestas a intentar mejorar las zonas de aparcamiento y sobre todo unificar criterios en las diferentes modalidades de aparcamiento que tenemos. Sobre todo intentar aglomerar las zonas consideradas zona azul de aparcamiento, aglomerarlas en los entornos comerciales. Nos plantea que, aunque tenemos una buena proporción, deberíamos de intentar unificarlas mucho más para que fuera más atractiva. Y hacer una mejora en los aparcamientos que están no directamente en los viales, sino en algún solar, hacer mejoras de seguridad, sobre todo para los usuarios en cuanto a iluminación y asfaltados de algunos de ellos. En cuanto a incentivar la movilidad eléctrica, esta es quizás la pieza fundamental del plan de movilidad. Dentro del objetivo el fin último que busca este plan de movilidad viene a ser intentar incrementar el uso de los vehículos eléctricos, además de que mejorar las redes peatonales, que el vehículo eléctrico, los medios de transporte eléctrico, pues vayan ganando protagonismo en todas nuestras vidas, con la finalidad de, como comentábamos, reducir niveles de contaminación. Para ello, nos plantea que, primero, debemos de ser ejemplo. Las nuevas incorporaciones en vehículos que se hagan en el municipio, en este ayuntamiento, pues que optemos por ese tipo de vehículos con esas características. Que también promovamos de alguna manera que el parque móvil para el servicio de taxi, que formaría parte importante del incentivo en el transporte público, también sea lo antes posible eléctrico, y si es posible el 100%, además de ser accesible, que fueran todos ellos eléctricos. Que el ayuntamiento de alguna manera también promoviera el uso de bicicletas eléctricas e incluso otro tipo de vehículos como se están dando hoy en día, que hiciera mucho más atractivo el desplazarse dentro del municipio con ese tipo de dispositivos. Y las bonificaciones económicas para todos aquellos que opten por invertir en ese tipo de transporte. Bonificaciones económicas no solamente a través de líneas de subvenciones, sino también en cuanto a los impuestos que se pagan por ser propietario, así como ciertos privilegios, como por ejemplo ampliarles el plazo que se establece en las zonas de aparcamiento de zona azul, pues que fueran un aparcamiento ilimitado o que fueran mucho más atractivos que para el que tiene un vehículo que es impulsado por hidrocarburos. En cuanto a cómo gestionar todo esto y cómo intentar coordinarlo, plantea la incorporación de un técnico de movilidad. Ese técnico de movilidad tendría diferentes funciones, pero sería responsable de hacer el seguimiento del plan de movilidad, además de ser el seguimiento del plan de movilidad en cuanto a todas las actuaciones y desarrollo de proyectos que plantee el propio ayuntamiento, debería de tener una función muy importante, pedagoga, en todos nuestros centros educativos, y no solamente para nuestros jóvenes, sino también para nuestros mayores. Debería ser el coordinador de todas aquellas medidas y políticas que fueran a desarrollarse y que de alguna manera deberíamos intentar que llevaran en alguna parte hicieran referencia
a lo que sería la implantación de todo lo que este plan de movilidad supone. Ese técnico de movilidad también sería el responsable de que se creara una comisión de movilidad y un observatorio de movilidad, valga la redundancia. Todos esos órganos vendrían a fijar el desarrollo de todo este proyecto. Y la última parte a la que se hace referencia en el plan es todas estas medidas fijadas en un escenario temporal que ellos dividen en dos partes, sobre todo, podrían valorarla incluso en tres, pero sobre todo en dos, una fase prioridad 1 y una fase prioridad 2. Todo ese escenario, el desarrollar todas estas medidas que vienen bien detalladas dentro del plan, pues hacen una estimación económica y plantean que en su totalidad podría rondar en torno al coste total, podría rondar en torno a unos 17 millones de euros. Son estimaciones, dependería mucho de la redacción de los proyectos y no solamente del planteamiento original que han tenido los redactores del plan, sino también de muchas variables que pueden encontrarse en la ejecución de los mismos. Pero como idea estimativa plantean que la primera fase, las fases de prioridad 1 pueden rondar en torno a los 10 millones de euros y los de prioridad 2 en torno a los 7 millones de euros. Y todo ello con una serie de objetivos a marcarse. Básicamente plantean que en el escenario que si se llevara a cabo este programa que plantean dentro del plan, en el 2019, desde el 2019, que a finales de 2019 es cuando elaboramos, se desarrolla este plan de movilidad, a 2030 se debería de reducir los niveles por habitante de dióxido de nitrógeno en torno a un 50% y en torno a un 25% del dióxido de carbono. Es muy importante para los redactores del plan que se hiciera un seguimiento de una serie de indicadores para ver la evolución que va teniendo, la efectividad que iría teniendo la implantación de este plan año a año, y básicamente redundaría en analizar anualmente el consumo de combustible toneladas habitantes, las emisiones de dióxido de carbono por habitante, la accidentabilidad, el número de heridos por cada mil habitantes, los kilómetros de red básica peatonal adecuados, que se vayan sumando a los que ya existen, y la utilización del transporte público, es decir, de ese 7%, creo recordar que dijo el alcalde, a niveles muy superiores, que es lo que plantea este plan de movilidad. Con esto, como les decía, bueno, el Grupo Gobierno estamos bastante satisfechos porque muchas de las medidas que ya hoy en día se están tomando, el desarrollo de los proyectos que están en la actualidad y de los futuros, redundan todos en cierto modo en lo que aquí se plantea. Y bueno, como por mi parte, espero que le haya servido. Vamos a empezar con el tema del aparcamiento, sobre todo creando apartaderos en el municipio. Como decía el compañero, tenemos algunos de 30 minutos, otros de 1 hora y media, otros de 3 horas. Hay que unificar todo eso para hacerlo. Ya hemos hecho los primeros, que son justo en la plaza, en la obra que tenemos aquí, de 2 horas, y vamos a empezar con los apartaderos, sobre todo con una medida de que realmente circule el vehículo, que la gente pueda venir a comprar al Sousal, y bueno, y como tenemos esos aparcamientos, como decía también el compañero, a 200 metros si es desde aquí y 50 metros si es de la zona comercial, pues que puedan aparcar ahí, que estará durante todos los días, durante todo el día el coche, pues desde los sanitarios, los maestros que están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los banqueros, desde esa hora, pues que esos aparcamientos se utilicen con esas personas y dejar libre para el resto de personas que vengan a nuestro municipio, tanto a realizar una gestión o a consumir, bueno, pues libre para que el Sousal siga manteniendo. Digo que la primera actuación va a ser en el tema de los aparcamientos y los apartaderos. Sí, en principio 2 horas. En principio 2 horas, sí hemos visto, y creo que en 2 horas va a ser todo, porque creo que es lo ideal, en 2 horas te da tiempo. Antes era media hora, es que no te da tiempo, si vas al banco, una cola, ya era imposible. Entonces, bueno, para ser también efectivo, creo que 2 horas, 1 hora hasta para comer, creo que es un tiempo más o menos razonable. La mejora de la red peatonal también. Sí. También es una medida que ya estamos tomando y que se seguirá tomando a lo largo de este ejercicio 2020.
Tenemos la ejecución del corredor de las Breñas, es decir, obras mismas que ya están, pues la propia ejecución del ayuntamiento en el año 19 y 20, la calle San Nicolás, que que ahora va a quedar una obra espectacular dentro de un mes y medio. La acera en Rarorotá va a llegar hasta el Barranco Cabrera, el límite con La Matanza, como decía antes, el corredor desde la ermita de Los Ángeles hasta el límite con La Matanza, pero por la parte baja de nuestro municipio, es decir, y después hay otras que son a nivel insular, que no dependen del ayuntamiento, que es Cabildo de Usuarios de Tenerife, que es la carretera general, que es una obra que hace un año se presentó en el Cabildo como una obra que es desde La Laguna hasta el Sausal, que bueno, estamos pendientes qué pasa, que entraba una primera fase de La Laguna a Tacoronte y el Sausal era la siguiente fase. La verdad que ahora no sabemos cómo se ha quedado esa, pero es un tema, una red insular que también es importante con el tema que comentaba el compañero. Es un tema que lleva también, en este caso, a Daza como concejal de transporte, desde la otra legislatura trabajando con mucha intensidad. Es un sector que no es fácil, y hay mucha pedagogía, hablar mucho con ellos, y la verdad que vamos avanzando demasiado. Queremos otro modelo diferente en el Sausal, porque bueno, nuestra orografía es diferente a lo que puede ocurrir en La Matanza, en La Orotava, en Los Realejos. Aquí la orografía es diferente, es muy pendiente, más del 7% de desnivel, muchísimos más, y estamos estudiando y bueno, vamos por el buen camino. Es decir, la verdad que lo teníamos bastante atado en la otra legislatura, ahora hay que empezar de nuevo, convencer a los técnicos, en este caso del Cabildo. La pieza clave aquí en el taxi compartido son los propios taxistas, 12 ahora mismo. 12. Y entonces, pero bueno, yo creo que van viendo la situación y creo que si somos capaces de convencer en el sentido del que es real lo que estamos nosotros planteando, creo que puede ser un modelo también para copiar en municipios que tengan la misma geografía del municipio del Sausal. Digo, es un trabajo que llevamos ya un tiempo trabajando y ahora bueno, se ha paralizado, pero bueno, intentamos que vuelva otra vez a recuperarlo, porque creo que es un tema importantísimo, sobre todo porque es un tema de hace 30 años, 40 años, siempre el tema de la unidad del casco y Ravelo, pero sabemos que con guagua no puede ser, y la única forma es el transporte, el taxi compartido, que es la forma ideal. Y tenemos claro que sería el verdadero impulso al transporte público, puesto que no seamos demandantes o que no seamos usuarios del transporte demandantes, no seamos usuarios del transporte público, se debe a que la oferta no es atractiva. Con este modelo la oferta pasaría a ser mucho más atractiva y el número de usuarios podría ser exponencial. Sabemos que generaría un coste considerable para las arcas municipales, la forma de planteamiento que estamos trabajando, pero bueno, bienvenido sea. El corredor de las Breñas, desde Los Ángeles hasta el Puntillo del Sol, antes era una vía muy rápida. Ahora reducirse con ese 1,5 metros de acera, ya no hay línea central, sino entonces ya eso se ha convertido en una vía lenta de 30%. Otro ejemplo es Mercado Municipal, la rotonda, es decir, la zona comercial, donde están pues, los colegios, pues eso se ha ampliado la acera, en la calle se ha quedado justita de los 2,5 metros, se ha convertido en una vía lenta. Entonces estamos intentando conseguir que nuestro pueblo sea eso, un municipio 30, en el sentido de ir reduciendo poco a poco y que la gente venga a disfrutar, y las velocidades no son para los cascos ni en Ravelo ni en el casco. Y en Ravelo los proyectos que estamos haciendo de futuro, especialmente en la entrada desde Agua García hacia el cruce de San Cristóbal, ese proyecto también contempla pues la ampliación de acera, porque tenemos que entender, aunque nos fastidie un montón el tema del vehículo, tenemos que prevalecer la persona sobre el vehículo. Entonces esa es nuestra política. Es verdad que estamos en un pueblo y hay que hacer mucha pedagogía, explicar, pero creo que al final, cuando la gente lo ve, se convence que es importante tener aceras amplias. Cuando la gente va con un carrito, tenemos la suerte de tener un centro de discapacidad en nuestro pueblo y ellos agradecen que esos espacios estén adaptados. Entonces creo que nos va dando el día a día, nos va dando y convenciéndonos al resto de los ciudadanos que cuando tenemos una dificultad tenemos que darle todos los medios para hacerlo. Yo creo que un poco, como también decía el compañero, este plan, este estudio nos viene un poco a colaborar lo que estamos haciendo en el pueblo poco a poco. Es verdad que estamos hablando de cifras importantes, ¿no? De 17 millones de euros, pero tenemos que ir poquito a poco. Es que sin tiempo no hay nada en la vida.
Hay un tema muy importante, digo, para terminar, es el tema de los pactos de los alcaldes. Nosotros el Sausal no está en el pacto de los alcaldes. Vamos a llevar al próximo pleno de la próxima semana incorporarnos al pacto de los alcaldes, porque nosotros entendíamos que hasta no se dieran las circunstancias, porque estamos hablando de inversiones, sobre todo, oye, pues ya el Cabildo se reunió con nosotros y nos han dicho, oye, va a haber subvenciones para el próximo año y los que tengan el pacto de alcaldes lo van a tener, ya nosotros automáticamente ya vamos a estar ahí, sobre todo lo que decía, para el tema de hidrocarburos, el tema de intentar adaptarnos al siglo XXI, a lo del clima y estar como, bueno, luchar porque las cosas estén mejor para todos.